Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, jueves 20 de abril del 2023. Ya la semana que viene cerramos este mes de abril y entraríamos al mes de las flores, mayo. ¿Cómo es? Me voy a abrir el de las flores. Bueno, no me acuerdo. 26 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, caliente, caliente. Cantidad de informaciones del ámbito local, así como internacional, y vamos a conocerlas con ustedes. Veamos de entrada qué nos traen nuestra prensa en las primeras planas. El Listín Diario dice: embarazadas temen parir en Hospital de Los Minas por la cantidad de niños fallecidos. Ayer veíamos que eran 385 niños fallecidos en el trimestre. Salían casi a 100 niños por mes. Y el escándalo fue los 34 de estos neonatales, qué sé yo, fallecidos, contagiados ahí con una bacteria o algo en la maternidad San Lorenzo de Los Minas, justamente. Que se armó el escándalo, pero salieron a relucir muchos datos mucho más aún dramáticos. Mucho más dramáticos aún. Y obviamente las embarazadas temen parir ahí porque se le mueren los muchachos. Escándalo por muertes recién nacidos las hace entrar en pánico. Seguimos con el sector salud, que está cancaneando realmente. Todos le reconocimos en el manejo que hubo con la pandemia, los logros, el esfuerzo, las vacunaciones y etcétera, ¿no? Pero ahora estamos viendo que doquiera hay un problema. Veíamos en estos días, la semana pasada, que se quejaban carencia de médicos en el interior. Y cuando tú ves los reclamos de la asociación médica y de las enfermeras, es que las pusieron a trabajar y que no los nombran. Cuando tú buscas por otro lado, ves que la nómina pública subió en 500,000 empleados y más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces sube la nómina pública, pero eso se da a contrapelo de la experiencia y la capacidad y la habilidad de personas que han pasado su vida en esos menesteres. Y cuando tú vienes y cambias y metes unos nuevos, ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. Entonces hay que tener criterios claros. Si tú vas a sustituir una persona con una expertise, una experiencia determinada, pues hazlo al menos por una persona que vaya a garantizarte esos niveles de desempeño. Porque si no es en picada que va a ir, el derrotero será funesto. Ahí está. Y hablando les decía, hablando de salud, suben las medicinas de uso continuo. Eso es un problema aún para los que tenemos seguro médico. La cantidad que te aprueban no da para nada. En 4 o 5 visitas a la farmacia ya se te acabó. Cuando tú tienes, ya lo he dicho acá en otras ocasiones, unos medicamentos ahí que te receta tu médico, que es el que sabe, vas a la farmacia y te dicen, eso no lo cubre. Pero lo cubre porque me lo está recetando mi médico y lo necesito. No, porque tiene tal componente. Ve tú a ver qué sello de componente. Como tampoco sabe el que está ahí en Senasa o en la cosa esa, en la ARS, en la FP, la bobería esa, que se tenga que encargarse la ARS. Pero de lo que sí saben son los que están allá tirando números en las prestadoras del servicio de salud, que dicen, pero por aquí tuvimos pérdida, vamos a reducir esto se está consumiendo mucho, vamos a meter, que tiene 4 componentes, no, que sea el genérico. Entonces, ese es un problema. O sea, que usted ve, y esas quejas de la asociación médica, que son necios, que tienen el aguas aquí, y sin querer desmeritar la autónoma de Santo Domingo, pero cuando digo eso es para que usted me entienda, que tienen la UAS aquí metida en la cabeza todavía,
Cuando me refiero a la UAS, me refiero a aquella UAS de hacer movilizaciones en la época de la Guerra Fría y de las luchas democráticas. Y obviamente eran las universidades, como en el 68, en París, por allá, qué sé yo. Como en Tiananmen, en China, que tuvieron que tirar los tanques a atropellar a los jóvenes, porque la juventud siempre es el germen revolucionario del cambio. Por eso los gobiernos siempre les temen y son los que salen a luchar, porque no es que no tengan nada que perder, es que son más lanzados. Son más lanzados. Entonces estos directivos de la AMD a veces tú ves cosas que plantean y dicen que tú dices, pero por eso mi hermano decía que era muy fácil sacar al campesino del campo, pero que lo peor, lo más difícil era sacarle el campo de la cabeza, que pensara en otro contexto, sin desmeritar lo que es el campo, ¿no? Encantador vivir bucólicamente en los campos, el concepto, para que ustedes vayan cogiendo. Entonces, tiene mucha razón cuando se quejan que un médico que pasa 10 años especializándose y preparándose para que le paguen qué sé yo cuánto, 500 pesos por una consulta y cosas así. Muchos médicos, neurólogos, alergistas, de muchas especialidades no reciben seguro. O es qué sé yo, o el seguro normal, por esa situación. Ahí está, suben medicinas de uso continuo, suben los precios, las personas no podemos alcanzar, eso es la parte de la inflación. Ahí estamos todos. La gente tiene que verse obligada a irse a las boticas populares a buscar sus medicamentos genéricos y entonces a veces se ve que los mismos problemas que vemos en determinadas áreas de salud se reflejan allá también. Con los medicamentos de alto costo, se anuncia que se van a incluir qué sé yo cuántos mil, entonces a los que están 6 meses sin pagarle. Que las vamos a hacer que en Mesí vamos a abrir las becas por un tubo. Perfecto, siguiendo la directiva de los otros gobiernos pasados, que empezó eso cuando el presidente Fernández. Excelente, graduamos todos esos jóvenes con especialidades en el exterior, pero tú no puedes mandar a un muchacho para España y durar 6 meses sin pagarle su emolumento, su estipendio. Oye, ¿de qué va a vivir ese muchacho? ¿Y quién va a estudiar así? ¿Será de estibador cargando caja en un supermercado para poderse mantener? Así no se puede. Así no se puede. Y son cosas que, para que ustedes vean, no son extrañas, no son nuevas, son recurrentes. Y vamos a decir como usan los sociólogos, que usan unos términos muy bonitos, y se transversalizan. ¿Qué significa eso? Que están tanto en un sector como en el otro. Y cuando vas al meollo, a la esencia del asunto, dices, pero si tienen recursos. Pero ¿cómo que no han ejecutado el gasto de capital si tienen recursos disponibles, presupuestados y aprobados? Lo que les decía ahorita. Empiezas, llegas y a votar a todo el mundo y a poner a mi compañero aquí, la presión de allí, usted no tiene la capacidad para aguantar esa presión y usted tiene que tener esa capacidad de aguantar esa presión, so pena de que entonces vaya a pasar sin pena y sin gloria por esa función pública, con un desempeño mediocre. Mira cómo tuvieron que quitar a ese señor de Contraloría que tiene un anuncio aquí en otro programa, que yo veo a ese señor que va piso por piso, de que pasándole la mano como que él fuera la Madre Teresa de Calcuta o Gandhi. Disparate. Que lo que tiene que estar un contador, que lo que es contable, que lo que tiene que ver los números ahí, está como si fuera el papá de los muchachos. Disparateando. Ahí lo quitaron porque no da pie con bola. Bueno, pero ustedes ven, suben medicinas, embarazadas temen parir en los hospitales, problema de salud es crítico. Y el presidente se enamora mucho de sus funcionarios. Ahorita vamos a hablar. Abinader ratifica su compromiso con defensa de la libertad de prensa. Eso es en la actividad del Caribe de ayer, tremenda, lo comentaba ayer, los 75 años, la conferencia que estaba prevista, donde iba a estar el presidente Abinader, el presidente Fernández, la presidenta Laura Chinchilla de Costa Rica, el presidente Macri de Argentina, expresidentes, ¿no? Pero los presidentes nunca dejan de ser, se les dice presidente. Economista, la señora Bárcenas de la OLADE,
Montoro, que se fue ministro de Economía de los gobiernos en España por 2 ocasiones. Andy Dawager, que es un economista brillante también, tocando esos temas importantes. En este caso de los políticos les tocaba la parte que tiene que ver con la democracia, la libertad de prensa y el compromiso y los riesgos que está experimentando la democracia, mientras que los otros veían los temas económicos. Inflación y desigualdad preocupan los economistas. Debaten retos, redes sociales y fake news. Fake news son las noticias falsas que se circulan. Por eso, cuando usted vaya siempre, constate, chequee. Cuando le llegan esas informaciones, que en Twitter, que en Facebook, en Instagram, vaya a la prensa formal, al Caribe, al Listín, al New York Post, Washington Post, qué sé yo, a los periódicos del mainstream, como se llama, para que usted chequee. Porque al menos en los periódicos, ahí se aplican los criterios de chequeo y de precisar las fuentes y de garantizar que la noticia que están dando sea fidedigna y no sea un invento. Interesantísimo ese evento. Vamos a comentar lo más jocoso de esta velada, pero muy trascendente porque marca, como que demuestra y hace una radiografía de por qué la República Dominicana, con todos y nuestros problemas y estos avatares, hemos ido avanzando. Hemos ido avanzando desde 5 o 6 lustros de décadas para acá, sin detenernos, después de la revolución en el 65, muchos años, ¿verdad? Y gracias a Dios que sigamos así. Hechos criminales bajan 48% en los últimos 28 días. Ve usted, esa es una cifra que usted la lee y dice, qué bien. ¿Por qué escogen 28 días? El que da la cifra. Porque si coge 30 se le daña el número. Si coge el trimestre, como los niños de ayer, los que han muerto, 385 niños en un trimestre, se le daña el número. ¿Me entendió? Entonces esas son las cosas, que el papel aguanta todo. La cifra 28 cae en 28%, ¿cómo fue? En 28 días cae 48%, ok. ¿Qué pasó ayer? Una familia llega de Estados Unidos en el aeropuerto del Cibao, van para su localidad, se le aparecen en la circunvalación de Santiago, no por ahí que se fueron por Cancalarrana, por allá adentro, que iban para un campo, no, en la ciudad. Motorista le entra a tiro, lo iban a asaltar y matan a un niño de 9 años, qué sé yo, que llegando de Estados Unidos venía para acá. Eso es posible. ¿Cuántas veces hemos comentado ese mismo tema? Que agarran, tienen unos picochatos ahí, mirando a la gente que llega de esos vuelos nocturnos, que se van para Tamboril, para Pimentel, para qué sé yo qué sitio, Cancalarrana, y salen ahí con su carro cargado de maletas y se le tiran atrás y le dan seguimiento y lo agarran en el camino y lo sorprenden y los asaltan. Pero la policía no sabe que ese es un modus operandi. La policía, las autoridades no tienen servicios de inteligencia para ver que todos esos que anden por ahí de una vez los agarren. ¿Por qué es lo que está buscando aquí? Usted está ahora y mirando aquí en el aeropuerto. Usted ni siquiera pasaporte tiene. 2 patas por ahí que se vaya para la porra. Esas son cosas. Entonces, mire usted, que ha bajado 48% en 28 días. Y mira lo que le pasa ayer. Un niño asaltado. Y tú me dices a mí, ¿qué impacto tiene eso a nivel nacional e internacional? Extraordinario. Igual que asaltan aquí de que en las Américas. Gente que llega de fuera en el aeropuerto, le siguen. Pero las autoridades no saben que eso es un modus operandi. No lo pueden permitir. No lo pueden permitir. Pero yo le digo al presidente, el presidente se enamora de esos funcionarios. Le dañó Fulcar 2 años en educación. Chu lleva 3. Ok. No tengo ningún problema con Chu. Somos amigos y todo. Pero si su papel es enfrentar la delincuencia y no la enfrenta, Manolo, usted, yo, cualquiera de nosotros está expuesto
a que seamos nosotros el número de esa estadística. Es que, ¿me entiende? Es que estamos todos en este mismo barco. No podemos apostar a que el presidente fracase. No, que lo haga bien. Que lo haga bien. Y que la lucha sea, ahorita en el 24, cuando entremos en la campaña, una discusión de quién lo hace mejor. ¿Quién lo puede hacer mejor? Con datos, con cifras, con evidencias claras, concretas. Pero no apostar a que este fracase, o él está subiendo y yo le voy a tumbar la escalera para que se caiga. Eso es mezquindad, eso no es así. Este es un barco donde estamos todos metidos. Si la economía va bien, te mejoras tú, va bien todos, sobrevivimos. Pero la gente al final dice, pero yo estaba más mejor con aquella cosa, o con esta, o con aquella. La gente tiene. Y a veces no solamente son los aspectos objetivos, también hay aspectos subjetivos que se van quedando. A este gobierno pasado no lo sacamos a patada por el asunto de la corrupción. Fue por la corrupción, usted no crea que fue por otra cosa. Claro, con otros componentes, la división que hubo, el fraude que le hicieron a Leonel Fernández, que viene ahí en el calamar de los 3.800 millones que le dan a Gonzalo para explotarle, para que duren votando hasta las 1 de la mañana, hasta las 2 de la mañana. Y todo ese tipo de cosas. Por eso digo, es que no. Es que lo que queremos es que el gobierno haga las cosas bien. Y los comentarios y las críticas que hacemos por acá constructivas es para que lo haga bien. Porque si él lo hace bien, nos beneficiamos todos. Todos. Y echamos a andar. Y que la discusión sea política en quién lo puede hacer mejor. Tú lo haces bien, pero yo lo hago mejor. No que tú eres un desastre y que yo, como que en el país del ciego el tuerto es rey. No es así que tenemos que ver esto. No es así que tenemos que verlo. Sacudida en maternidad de los Mina por escándalo de muerte de 34 neonatos. Exacto, un escándalo. Dice que los holandeses pelearán para no ser extraditados. Le gusta el Caribe. El diputado del PRM preso por narcotráfico exige su salario. Señores, la verdad es que uno tiene que estar vivo para oír vaina. Ese Gutiérrez, uno que se fue, en Estados Unidos lo agarraron, está sometido allá, preso, le declaró de que loco, hizo de todo para que lo consideraran como orate, como loco, pero míralo aquí buscando su cuarto. ¿Usted ve? Pues no es tan loco. ¿O qué usted cree? Dice Paliza, le manda una carta a Pacheco para que lo sustituyan. Y yo decía ayer, la verdad es que uno ve cosas aquí. Por eso es lo mismo, es que en todo sentido se dan esas cosas. Debiera tener un asistente, un asesor, un buen abogado que le diga, mire, Paliza, señor Paliza. Pero después que hay gente que cuando llega a los puestos, ellos se creen que ellos son omnisapientes, los todopoderosos, que lo saben todo. Ya ellos pierden la humildad, no se dejan asistir, no se dejan asesorar. Le hubiera dicho, mire señor, para usted hacer eso que usted le mandó, gracias, a Pacheco, se necesita un juicio político para destituir a un diputado. Son los compañeros que tienen que hacerle un juicio. Uno puede mandar que va a sustituir al poner a quién, a tu asistente, si no lo has quitado. Si no le has pasado un juicio, porque él está detenido en Estados Unidos y acusado en Estados Unidos y qué sé yo, como esté en Estados Unidos. Pero aquí en Santo Domingo no, porque él era diputado y salió con sus papeles bien y lo agarraron allá. Entonces, por eso digo que también eso que les decía ahorita de la experiencia y del dotarse de los mejores a tu alrededor, no es solamente en el área, digamos que administrativa, es en todo sentido. Es en todo sentido. Pues bien, ayer estaba, como decíamos, esa actividad muy elegante, muy bella, ahí en el Embajador, celebrando ese 75 aniversario, estaban esos expresidentes. Y hubo un hecho que es, fíjese que usted lo puede tomar como guste, una broma, una salida jocosa, inteligente, pero en la esencia, en el fondo, habla muy bien de la democracia dominicana.
En el 94 nosotros estuvimos aquí al tris de una crisis, de una guerra civil quizás. En el 90 hubo problemas, se pasó por problemas electorales. En el gobierno de Hipólito, 2004, hubo un plan B, que habían unos detalles, que unos militares, pero al final nada de eso prosperó. Con Danilo se militarizó el Congreso, nunca se había visto eso. Se compraron legisladores, se modificó la Constitución. Cuando Hipólito se hizo lo mismo, se compraron legisladores con fundas negras de Baninter, acuérdense. Un saludo a mis amigos, Hernani, Eligio y mi pana Guido. Se compró la Constitución en el 2, Danilo lo hizo en el 15, lo quiso hacer de nuevo para el 20, y nos militarizó el Congreso y lo enfrentamos, cara a cara, y le hicimos la vida imposible ahí. Y al final lo culminamos con esa marcha que hizo Abinader el miércoles y Leonel Fernández el viernes. Y le metimos 50,000 personas. Yo cogí un aguacerazo ese día ahí, que Dios me libre. Pues sí, después vino la llamada de Pompeo. Pero como quiera, usted se pone a ver, llevamos un discurrir que con sus altibajos es excelente, vamos a decir, en términos de la democracia. Y entonces, en esa actividad, estaban esos presidentes. Ayer, en la participación que le correspondía al presidente Leonel Fernández, un intelectual, un estadista, fue invitado junto con la presidenta Chinchilla de Costa Rica, les decía, y Macri, el de Argentina, y les tocaba sus ponencias junto con al presidente Abinader también. El presidente Abinader llega a la actividad poquito, ya cuando el presidente Fernández se encontraba en el podio haciendo su exposición. Y el presidente Fernández, llega el presidente, dice de manera jocosa, y le dice a la presidenta Chinchilla, presidente Chinchilla, mire usted que esto solamente se ve en la República Dominicana, que el líder de la oposición, que el líder opositor presente al presidente de la República. Y lo saludó, jocoso, y eso se fue abajo porque es una salida muy interesante, una salida muy witty, le dicen en inglés. Y se lo gozaron y estuvo bien, porque fue un asunto, algo importante, que tiene su trascendencia. El líder de la oposición o uno de los líderes de la oposición presentando al presidente de la República, compartiendo en un evento civilizadamente, de manera caballerosa, distendida, como personas civilizadas, que no tienen que estar matándose. Y los de abajo a veces entrándose a pedrar y diciéndose, insultándose en las redes y acabándose. Y los de arriba, como Dios manda. Y ese es un buen mensaje. Pues después, cuando el presidente Fernández terminó y le correspondía al presidente Abinader su participación, pues el presidente Abinader les reciprocó el saludo y la broma. Y eso me recuerda a que esas cosas que hacen, esas cenas que hacen en Nueva York, en Estados Unidos, no sé si en Nueva York, en Washington, el almuerzo, la cena con los corresponsales de prensa que hace el presidente. Y le hace unos discursos con muchísimas jocosidades, que de ahí fue que se quilló una vez Trump con Obama, que nunca quiso saber de él. Y le reciprocó el presidente Abinader diciendo, señor Leonel Fernández, expresidente de la República, gracias por su presentación, pero tenemos que negociar la mía hacia usted después. O sea que después sea Abinader, que siendo líder de la oposición, presente al presidente Fernández si fuera presidente. ¿Ve? Algo que ni le quita, lo elevó, y obviamente la reciprocidad pagó sus frutos, y una salida genial también del presidente Abinader, en broma, y todos se rieron y todos extendidos. Pero ¿qué es lo importante de eso? Lo importante de todo esto es que la República Dominicana, el liderazgo político ha madurado, está por encima de esas mezquindades. Tú me puedes decir, sí, pero que Abinader y Leonel, con la fuerza del pueblo, cuando estaba incipiente en las elecciones para el 20, fueron unidos. Sí, y ahora lo he estado enfrentando.
y está haciendo la oposición. Y cuando habló hace como un año de pollo en Puerto Plata, me acuerdo, aparecieron en las redes, salieron todas las granjas de bots y todo el mundo regado con Leonel, que le duró prácticamente año y medio de luna de miel, como veníamos de la pandemia y era correcto, y así estuvo muy bien. Los otros que tenían sus problemas judiciales y que estaban siendo perseguidos eran los que querían que los otros se involucraran. No, que los muertos entierren sus muertos. Entonces, ustedes ven que a eso tú le puedes, si tú quieres ser mezquino, o dice, ¿qué es lo que Leonel hace hablando como oía en una radio a unos? ¿Qué es lo que él hace diciendo que él es el líder de la oposición? Y esa arrogancia, ¿acaso él no es el líder de la oposición? Hasta las encuestas de ellos mismos solo dicen que él es el líder de la oposición. Sólidamente, anclado en el segundo puesto, y hasta dicen ellos, lo de la Fuerza del Pueblo, que están parejos. Ok, tú puedes querer minimizar el evento, pero lo grande de eso, lo trascendente realmente es esa parte, la civilidad. Y con el gracejo y con la jocosidad que todo el mundo acogió de manera inteligente ese par de piropos entre los dos líderes máximos de este país. Porque ¿por qué no está ahí Hipólito Mejía? ¿Qué puede aportar Hipólito Mejía en una conferencia donde hay intelectuales como Alicia Bárcenas? Montoro, él es ministro de Economía de Aznar en 2 ocasiones. ¿Qué va a aportar Hipólito? Abel está haciendo pininos. Abel no ha sido presidente. Allí habían 3 expresidentes, Macri, Fernández, Leonel Fernández y Chinchilla. Porque es como decían allá en San Juan, es que la clase es la clase y el recreo para beber frío y comer pastelito. Allá comíamos bollito, no bollito, que eran como unas croqueticas así de yuca con carne por dentro. Oiga usted, en aquel entonces, en el colegio. Negrita las hacía. Todos los sanjuaneros que me ven saben de quién le hablo. Un yun con 2 bollitos. Entonces la clase es la clase y el recreo es el recreo. Pero es trascendente ese hecho. Por eso, tú le puedes buscar como tú quieras verlo. Si quieres ser mezquino y venir a hablar de politiquería, que él no es el líder, que los líderes son, que hay, perfecto, está bien. Lo importante del hecho es que es reconocido como líder. Pero, para que ustedes vean, y yo a veces, por cierto, caramba, por eso es que decía Balaguer, el presidente Balaguer, que el hombre es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Y aquí tengo yo que recoger cosas que digo a veces. Porque yo he criticado aquí que una de las carreras que más difusión tiene en el país es la psicología. Digo, ¿qué tanto psicólogo? Bueno, hay muchos problemas de violencia y de matanza y de ese tipo de cosas. Sí, pero aquí yo creo que yo voy a tener que recogerla porque también aquí hay cosas que uno a veces no le entiende. Ante esa situación de eso que sucedió, le preguntan a don Hipólito Mejía en el palacio, llega a las cariátides, no sé qué cosa había, porque él no es funcionario, pero eso para brujuleando por todos lados. Llega Hipólito, le pregunta, presidente Mejía, dice Leonel que se acaba de erigir como el líder opositor. Y como Hipólito no le guarda una a Leonel, por eso digo, decía el comentario en relación a la psicología, es que la envidia mata. La envidia no mata, pero mortifica. Ustedes no han oído ese cuento que dice, la envidia no mata, pero mortifica. Hipólito no le pasa una a Leonel. Sus razones tiene. Le ganó en el 4. Le ganó en el 12, porque el presidente cobró Medina, Danilo, pero el que le ganó fue Leonel. Hipólito le llevaba 22%, creo que en enero, ahí ya casi a las elecciones. 22%. Y Leonel puso el overdrive, pisó ese acelerador y lo dejó yendo donde guisa. Se quedaron con los sacos hechos, los traje en La Coruña blanco. Y obviamente por eso Hipólito no le pasa una a Leonel. Y claro, como Leonel dijo que él es el líder de la oposición y a lo mejor Hipólito quisiera que el líder de la oposición fuera su canchanchan,
su pana, Danilo Medina. Sale con esta. Le preguntan eso y dice, le dimos seis senadurías y sacó menos del 5%. Él va a sacar algo más, pero nos tiene harto a todos. Oh, ¿y por qué tiene Hipólito, que es del PRM y del partido gubernamental oficialista, quillarse? ¿Por qué tiene que quillarse que Leonel diga que él es el líder de la oposición, o que él es el matatán de la matica, o que él es el mayimbe, o que él sea lo que sea? ¿Por qué tiene que Hipólito quillarse? Que nos tiene harto a todos. No, Hipólito, lo tendrá harto a usted, que cada vez que mira en el retrovisor ve a Leonel ahí. Una fijación mental que tiene. Primero, no tiene nada que ver, eso es lo que le preguntaron, con lo que pasó en unas elecciones atípicas en el 2020, donde se había ido de ese partido, donde le hicieron, lo bloquearon. Hasta el 5 de enero del 2020, la Fuerza del Pueblo no tenía ni siquiera acta de nacimiento. Ahí fue que se le otorgó la Junta, porque le habían hecho como 27 juicios y cosas que tuvieron que lidiar. Tuvieron que ir apoyando del Partido Reformista. Bauta va por Salcedo, de senador, por el PRM. Franklin de San Cristóbal va por el PRM. Omar Fernández, que va a ser uno de las estrellas rutilantes de este país en la política, va creo que por el Partido Reformista. Y así sucesivamente, porque no había partido realmente. Y eso se acordó en noviembre, y a ellos le vienen dando eso. Pero para que ustedes vean, por eso digo que me voy a tener que comer mis palabras, porque yo creo que sí, que hay que hacer, con todo lo loco que tenemos en este país, no se puede dejar de hacer de que la gente estudie psicología, porque señores, esto de Hipólito es de psiquiatra. Es de psiquiatra. Se quilló Hipólito porque Leonel dice que él es el líder de la oposición. Como si eso tiene que ver con él. Como si eso es asunto de él. Porque él ni es de la oposición, ni es del gobierno, tiene medio gobierno, claro. Pero él es del partido oficialista y él es del PRM. ¿Por qué tiene que quillarse? Que Leonel no tiene harto. Eso le digo, por eso le digo, aquí a lo mejor se quilló porque no lo invitaron a dar la conferencia, pero ¿de qué va a hablar Hipólito? Están hablando de democracia, de la prensa, libertad de prensa, y el presidente habló, Abinader, sí. Pero Hipólito, ¿qué va a ir a hablar? No sé, parece él se quilló porque no lo invitaron. Parece que se quilló, pero para que ustedes vean cómo una cosa tú la puedes ver de la manera que gustes. Pero honrar honra. Y así quedaron esos dos, los dos líderes de la nación, el presidente Abinader, el presidente Fernández, allá en una cúspide, en el Olimpo. Y todos los pequeños por aquí abajo, pululando y diciendo y vociferando y ladrando, para que vean ustedes. Y eso es importante, y eso es lo que yo quería recalcar en esta ocasión. Por otro lado, yo les dije ayer, no pasa nada, se murieron 34, van 285 niños muertos en este trimestre, eso es un desastre y no pasa nada. Ah, pero ayer yo le dije, mira ahí en la lotería, al ciego fue que cancelaron, al ciego fue que metieron preso, dicho y hecho, proféticamente. Ayer el director del Sistema Nacional de Salud, Mario Lama, cancela al director de la maternidad de Los Minas y a la encargada de neonatología. La soga rompe por los más delgados. Se llevaron al doctor Leonel Aquino y a la doctora Dafne Sánchez. Y se designó una comisión y él sale diciendo que el caso es que los 33% de los nacimientos son haitianas, que llegan en condiciones deplorables, etcétera, etcétera. ¿Y por qué tenemos que aceptar ese 33% de haitianas? Bueno, ese es otro punto. Pero fíjense ustedes, como yo les decía ayer, y ponía el ejemplo jocoso, de que en el caso del 13 de la lotería, al que condenaron fue al ciego. Aquí en estas cosas de salud, en la maternidad de Los Minas, a los que psiquitrillan es al director del hospital y a la directora. ¿Y por qué no se indaga si a esa señora directora que pusieron neonatal la nombró el mismo Mario Lama y canceló a una que estaba ahí que tenía 20 o 15 años en esas funciones?
Presidente, usted se enamora de los funcionarios y no les resuelven. Sacúdase. Sacúdase, presidente. Porque esta cosa nos coloca en la Z, allá en lo último. En lo último. Vamos a hacer una pausa, que esto es Economía y Mercado, no hay de otra.